Bienvenidos a la sección número 8 de la serie La Doctrina Bíblica de la Perfección Cristiana. Hoy con el tema, si decimos que no hemos pecado. La doctrina bíblica de la perfección cristiana ha sido atacada a través del tiempo desde diferentes perspectivas. Una de esas es la pretensión de que la misma Biblia, en algunos de sus textos, enseña precisamente que la perfección cristiana en esta vida no es posible. Que tal estado solo tendrá lugar a partir de la glorificación del creyente en Cristo en ocasión de la segunda venida de nuestro Señor. En respuesta a esa posición, es parte del propósito de esta serie analizar, aunque brevemente, algunos de esos textos utilizados por los defensores de dicha posición en un pretendido fundamento bíblico para tal concepto. Es mi propósito en este caso intentar demostrar que el empleo de esos textos para fundamentar la idea de que la adquisición de la perfección cristiana antes de la segunda venida de Cristo es imposible, es un mal uso de esos textos y violenta algunas de las reglas hermenéuticas básicas, fundamentales, establecidas por la Biblia misma. También se incluye en esta serie el estudio de algunos textos bíblicos que tratan directamente el tema de la perfección cristiana, pero que al ser analizados por algunos estudiosos han sido distorsionados en lo que a su verdadero significado se refiere. Y finalmente incluiremos algunos textos que no necesariamente han sido distorsionados por algunas personas para hacerlos calzar con sus ideas propias, pero que están allí como fuentes preciosas de información divina respecto al tema de la perfección cristiana. Entonces estaremos analizando a partir de aquí tres tipos de textos, no necesariamente en ese orden, pero esos tres tipos de textos. Primero, los que son utilizados por algunas personas para decir que la misma Biblia enseña que la perfección cristiana aquí, en esta tierra, antes de que Cristo venga, es imposible. Vamos a analizar algunos de los textos que se utilizan para intentar demostrar eso. Veremos textos que tienen que ver con la perfección cristiana, pero que al ser analizados por algunos estudiosos de la Biblia, han desviado su verdadero significado. Uno de ellos, por ejemplo, sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto. Si usted lee la mayoría de los comentarios al respecto, de los que consideran que no es posible la perfección del cristiano en este mundo antes de la segunda venida de Cristo, lo que les van a decir en resumen o nos van a decir es que lo que este texto está diciendo es que el Señor espera que alcancemos la madurez cristiana, no la perfección, no vida sin pecado, eso no, sino que sed pues vosotros perfectos como vuestro Padre que está en los cielos es perfecto, significa alcanzar la madurez cristiana. Estaremos viendo cuando veamos ese tipo de textos si es o no es así. Y la tercera clase de textos, como mencionamos, que estaremos analizando, son textos que son la esencia misma de la doctrina bíblica de la perfección cristiana. ¿Qué tienen para nosotros? Iremos estudiando estos diferentes tipos de textos, como les mencionaba, no necesariamente en el orden mencionado en esta introducción, pero sí esa clase de textos. En esta ocasión, iniciaremos con uno de los textos que utilizan algunos estudiosos, con el cual pretenden demostrar con base bíblica que la perfección cristiana no es posible
antes de la segunda venida de Cristo. Y es más, que quienes enseñan que tal cosa es posible, transmiten un mensaje falso de perfeccionismo extremo. Nos referimos a Primera de Juan 1:10. Primera de Juan 1:10. Dice: si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. ¿Han leído, han escuchado algún comentario sobre esto en esa línea? Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Y ahí nuestro texto a estudiar en esta ocasión, que quizás nos lleve más de una sección. Repasarlo nos será de alguna ayuda. Si decimos que no hemos pecado, le hacemos a él mentiroso y su palabra no está en nosotros. Primera de Juan 1:10. Los defensores de la perfección cristiana únicamente a partir de la segunda venida de Cristo en adelante, como puede verse en algunos de sus videos, libros y otros materiales, argumentan que según este texto, quienes enseñan que la perfección cristiana es alcanzable antes de la segunda venida de Cristo, hacen a Dios mentiroso y su palabra no está en ellos. Esto porque, según quienes interpretan este texto así, Dios mismo es el que dice, en este caso a través del apóstol Juan, que no hay ser humano que pueda llegar al punto de no pecar antes de la segunda venida de Cristo. Y que por lo tanto, enseñar lo contrario, que sí se puede dejar de pecar antes de la segunda venida de Cristo, es ir contra lo que Dios mismo ha dicho. ¿Estoy comunicando el punto? ¿Es esto una sana interpretación de este texto? Enseña la Escritura aquí, en Primera de Juan 1:10, que no se puede dejar de pecar en esta vida. Es cierto que quienes enseñan que sí se puede dejar de pecar en esta vida son señalados en esta sección bíblica como haciendo mentiroso a Dios. ¿La perfección cristiana como tal es el tema de este texto? Acerquémonos un poco más al texto y descubriremos lo que en verdad dice. En primer lugar, nos será de mucha ayuda recordar que por regla general, con poquísimas excepciones, todo texto bíblico tiene su correspondiente contexto. ¿Cuál es el contexto inmediato de nuestro texto en estudio? Los capítulos 1, 2 y 3 de la primera carta de Juan. Ese es el contexto. Ahora, estuve pensando originalmente en solo mencionarles eso y que ustedes puedan leer esos 3 capítulos para que tengan el contexto inmediato del texto que vamos a analizar, pero he pensado que finalmente lo más provechoso es leerlo. Sí, son 3 capítulos completos, pero ese es el contexto. Así que no sería de mucha ayuda solo mencionárselos. Y tampoco nadie nos presiona con el tiempo, así que podemos leerlos con toda calma, leer esos capítulos y entonces tener un panorama más amplio de qué es que nos está hablando Primera de Juan 1:10. Vamos a leerlos. Gracias. De paso,
Con solo la lectura de esos 3 capítulos, que son el contexto inmediato de este versículo, casi que ya no necesitarán que se los explique. En realidad, en verdad les digo eso. Pero leámoslo. Del 1 en adelante. Vamos a leer los 3 corridos, sin comentarios. Lo que era desde el principio, lo que hemos oído, lo que hemos visto con nuestros ojos, lo que hemos contemplado y palparon nuestras manos tocante al verbo de vida, porque la vida fue manifestada y la hemos visto, y testificamos y os anunciamos la vida eterna, la cual estaba con el Padre y se nos manifestó. Lo que hemos visto y oído, eso os anunciamos, para que también vosotros tengáis comunión con nosotros, y nuestra comunión verdaderamente es con el Padre y con su Hijo Jesucristo. Estas cosas os escribimos para que vuestro gozo sea cumplido. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay tinieblas, no hay ningunas tinieblas en Él. Antes de seguir, voy a pedirles que puedan hacer un trabajito interesante. Hay una frase repetitiva prácticamente en los 2 primeros capítulos, y de otra forma se repite en el 3, pero a ver si ustedes dan con esa frase. Es muy fácil captarla, porque esa frase es clave para entender de qué trata el contexto. No, yo voy a ir leyendo, ustedes solamente traten de ir captando esa frase, y al final yo les pregunto a ver si la lograron ver. Continuamos con el 5. Este es el mensaje que hemos oído de Él y os anunciamos. Dios es luz y no hay ningunas tinieblas en Él. Si decimos que, ya se las di, tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. Pero si andamos en luz, como Él está en luz, tenemos comunión unos con otros, y la sangre de Jesucristo, su Hijo, nos limpia de todo pecado. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Si decimos que, ahí está nuestro texto, no hemos pecado, le hacemos a Él mentiroso y su palabra no está en nosotros. 2:1. Hijitos míos, estas cosas os escribo para que no pequéis. Y si alguno hubiere pecado, abogado tenemos para con el Padre, a Jesucristo el justo. Y Él es la propiciación por nuestros pecados, y no solamente por los nuestros, sino también por los de todo el mundo. Y en esto sabemos que nosotros le conocemos y guardamos sus mandamientos. El que dice, yo le conozco, y no guarda sus mandamientos, el tal es mentiroso, y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en este verdaderamente el amor de Dios se ha perfeccionado. Por esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como Él anduvo. Hermanos, no os escribo mandamiento nuevo, sino el mandamiento antiguo que habéis tenido desde el principio. Este mandamiento antiguo es la palabra que habéis oído desde el principio. Sin embargo, os escribo un mandamiento nuevo, que es verdadero en Él y en vosotros, porque las tinieblas van pasando y la luz verdadera ya alumbra. El que dice que está en la luz y aborrece a su hermano, está todavía en tinieblas. El que ama a su hermano permanece en la luz, y en él no hay tropiezo. Pero el que aborrece a su hermano está en tinieblas, y anda en tinieblas, y no sabe a dónde va, porque las tinieblas le han cegado los ojos. Os escribo a vosotros, hijitos, porque vuestros pecados os han sido perdonados por su nombre.
Os escribo a vosotros, padres, porque conocéis al que es desde el principio. Os escribo a vosotros, jóvenes, porque habéis vencido al maligno. Os escribo a vosotros, hijitos, porque habéis conocido al Padre. Os he escrito a vosotros, padres, porque habéis conocido al que es desde el principio. Os he escrito a vosotros, jóvenes, porque sois fuertes, y la palabra de Dios permanece en vosotros, y habéis vencido al maligno. No améis el mundo ni las cosas que están en el mundo. Si alguno ama al mundo, el amor del Padre no está en él. Porque todo lo que hay en el mundo, los deseos de la carne, los deseos de los ojos y la vanagloria de la vida, no proviene del Padre, sino del mundo. Y el mundo pasa, y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. Hijitos, ya es el último tiempo, y según vosotros oísteis que el anticristo viene, así ahora han surgido muchos anticristos. Por esto conocemos que es el último tiempo. Salieron de nosotros, pero no eran de nosotros. Porque si hubiesen sido de nosotros, habrían permanecido con nosotros. Pero salieron para que se manifestase que no todos son de nosotros. Pero vosotros tenéis la unción del Santo y conocéis todas las cosas. No os he escrito como si ignoraseis la verdad, sino porque la conocéis y porque ninguna mentira procede de la verdad. ¿Quién es el mentiroso? Sino el que niega que Jesús es el Cristo. Este es anticristo, el que niega al Padre y al Hijo. Todo aquel que niega al Hijo tampoco tiene al Padre. El que confiesa al Hijo tiene también al Padre. Lo que habéis oído desde el principio permanezca en vosotros. Si lo que habéis oído desde el principio permanece en vosotros, también vosotros permaneceréis en el Hijo y en el Padre. Y esta es la promesa que Él nos hizo, la vida eterna. Os he escrito esto sobre los que os engañan. Pero la unción que vosotros recibisteis de Él permanece en vosotros, y no tenéis necesidad de que nadie os engañe. Así como la unción misma os enseña todas las cosas, y es verdadera y no es mentira, según ella os ha enseñado, permaneced en Él. Y ahora, hijitos, permaneced en Él, para que cuando se manifieste tengamos confianza, para que en su venida no nos alejemos de Él avergonzados. Si sabéis que Él es justo, sabed también que todo lo que Él hace, todo el que hace justicia es nacido de Él. Nos falta el 3, ya casi lo acabamos. De paso, ¿captaron la frase repetitiva? ¿Cuál es? El que dice que. Si alguien dice que, pero noten que esa frase va así. El que dice que y, o el que dice que, pero. El que dice esto, pero hace esto, es un mentiroso. ¿Ya? Eso cáptenlo, guárdenlo allí porque va a ser muy importante. Capítulo 3. Mirad cuál amor nos ha dado el Padre para que seamos llamados hijos de Dios. Por esto el mundo no nos conoce porque no le conoció a Él. Amados, ahora somos hijos de Dios y aún no se ha manifestado lo que hemos de ser. Pero sabemos que cuando Él se manifieste, seremos semejantes a Él porque le veremos como Él es. Y todo aquel que tiene esta esperanza en Él se purifica a sí mismo, así como Él es puro. Todo aquel que comete pecado infringe también la ley, pues el pecado es infracción de la ley. Y sabéis que Él apareció para quitar nuestros pecados, y no hay pecado en Él. Todo aquel que permanece en Él, no peca. Este texto es clave. Todo aquel que permanece en Él no peca. Todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. De paso, leyendo este texto, puede usted imaginarse que en el capítulo anterior, bueno, en el 1 en verdad, diga Juan que el que enseñe que se debe no pecar hace a Dios mentiroso. Cuando él mismo está diciendo aquí, todo aquel que permanece en Él no peca, como que estaría muy extraño, ¿verdad? Pero sigamos leyendo. Todo aquel que permanece en Él no peca, todo aquel que peca no le ha visto ni le ha conocido. Hijitos, nadie os engañe. El que hace justicia es justo como Él es justo.
El que practica el pecado es del diablo, porque el diablo peca desde el principio. Para esto apareció el Hijo de Dios, para deshacer las obras del diablo. Todo aquel que es nacido de Dios no practica el pecado, porque la simiente de Dios permanece en él y no puede pecar porque es nacido de Dios. En esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Porque este es el mensaje que habéis oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. No como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos. Pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. En este texto él hace un resumen de todo lo que viene diciendo. Sobre los que dicen qué, pero hacen otra cosa. Hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Amados, si nuestro corazón no nos reprende, confianza tenemos en Dios. Y cualquiera cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Este es otro texto que nos ayuda a entender que nunca Él habrá querido decir con 1:10 que los que enseñan que hay que guardar sus mandamientos están enseñando un perfeccionismo extremo. Cualquiera cosa que pidiéremos la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él. Y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. El capítulo 4 no está fuera del contexto del mismo tema, pero ya toca otros tópicos y entrelazadamente allí vuelve a tocar lo mismo de estos, pero los primeros 3 son el contexto principal de Primera de Juan 1:10. Con esto en mente, después de esta ojeada, aunque por ahora algo superficial, de la temática de estos 3 capítulos, nos hemos proveído del verdadero contexto del versículo 10 del capítulo 1. Usted puede leerlo luego con más calma, notará que yo solo enfaticé algunos detalles porque dije que no iba a hacer mayores comentarios, siempre hice algunos, pero si usted lee esos capítulos de nuevo, va a encontrar muchas cosas más que le van a ayudar a entender el 1:10. Pero esto puede ayudarnos a captar de entrada la temática del contexto. El hecho de que hay una frase que se repite varias veces debe decirnos algo. Y que también está en nuestro texto en estudio. Si decimos que, si logramos captar qué es lo que Juan, el apóstol, quiere que se entienda con esa frase, habremos dado un gran paso en la comprensión del texto en análisis. 1:10. La frase es, si decimos que, pero. Si decimos que, pero. El pero lo encontramos en otros términos, pero que equivale a un pero. ¿Ok?
Notemos cómo la frase se repite. En el 1.6, si decimos que, y. Si decimos que, 1.8. 1.10. Si decimos que, 2.4. El que dice y o pero, 2.6. El que dice que, 2.9. El que dice que, pero. Veamos el primer ejemplo, 1.6. Si decimos que tenemos comunión con Él, y, ese y es clave. Si decimos que tenemos comunión con Él y andamos en tinieblas, ese y de qué es sinónimo? De pero. O sea que perfectamente podemos leer sin hacer violencia al texto. Si decimos que tenemos comunión con Él, pero andamos en tinieblas, mentimos y no practicamos la verdad. ¿Hay algo difícil de entender ahí? No. Este es muy similar a nuestro texto en estudio, el 1.10. ¿Qué es lo que está queriendo decir Juan? Que si decimos que estamos en comunión unos con otros, pero en la realidad andamos en tinieblas, lo que estamos aseverando es una gran mentira. Y no nos caracteriza la verdad. ¿Vamos captando? ¿Por qué? Porque sencillamente es imposible caminar en las tinieblas y al mismo tiempo estar en comunión unos con otros. ¿Por qué es imposible eso? Porque la única forma de estar en mutua comunión con Cristo y en Él es no andando en las tinieblas. ¿Estamos de acuerdo? Quedamos por aquí porque tenemos mucha competencia con la lluvia y entonces continuamos en la próxima.